En este vídeo vamos a tratar todo lo que son elementos visuales, y no solo visuales, sino también vamos a ir un poquito más allá y vamos a intentar hablar de los elementos audiovisuales. Inicialmente con esto nos referimos a todo tipo de tablas, gráficos y apoyos visuales, que son importantes, que sirven para completar un buen texto científico, pero que no debemos abusar de ellos. Como digo, utilizar gráficos, figuras, tablas completan un buen artículo científico siempre y cuando los usemos moderadamente y no hagamos un abuso de ellos, ya que el abuso podría causar una sensación contraria a la perseguida inicialmente. Lo primero que debemos tener en cuenta es si la propia revista científica tiene alguna norma al respecto. En el ejemplo que estamos viendo, el número máximo de cuadros, gráficos y tablas por artículo es de 5, reza esta norma de una importante revista científica española en comunicación. Bueno, pues aspectos como este deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar nuestros materiales visuales y audiovisuales. La mayoría de estas normas nos vendrán dadas en las directrices para autores que hay en cualquier revista científica española de comunicación o de otra rama de conocimiento. También hay que tener presentes otro tipo de normas, por ejemplo, la extensión del texto. Esta extensión nos puede venir dada en número de páginas o en número de palabras. Si nos es dada en número de páginas, esto puede significar que tengamos algún tipo de restricción a la hora de insertar material visual en nuestro texto. Si nos es dada en número de palabras, no tendría por qué producirse este problema. En conclusión a este primer punto, debemos tener presente las cuestiones formales, la mayoría de ellas vendrán dadas en las normas de publicación de la propia revista científica. A partir de estas normas formales iniciales debemos tener en cuenta otros aspectos para cribar. Nos debemos preguntar sobre la necesidad de todos los gráficos que tenemos en nuestro texto científico. ¿Son esenciales todos esos gráficos? ¿Debemos emplear todos esos gráficos? Bueno, pues en definitiva lo que tenemos que hacer es elegir los realmente relevantes y que no solo estén para ocupar espacio en el texto que finalmente vamos a enviar a una revista científica. ¿Qué software vamos a utilizar? Es otra de las preguntas que debemos hacernos. ¿Y qué formatos de imagen podemos emplear? Bueno, estas dos preguntas nos las tenemos que hacer a la hora de saber qué software utilizar. Si vamos a utilizar un software más comercial como Photoshop, que es el que veíamos antes en la imagen, que nos va a permitir utilizar los formatos diversos que son más comunes, o si por el contrario preferimos utilizar un software un poco diferente y que sea de acceso abierto, como por ejemplo el Microsoft OpenOffice, ¿no? En otras ocasiones quizás nos convenga utilizar el mismo software en el que hemos volcado nuestros datos. Vamos a imaginar que nuestra investigación o los datos de nuestra investigación los hemos volcado en el programa estadístico SPSS. Este mismo software nos va a permitir utilizar los gráficos y a partir de ahí podremos utilizarlos y emplearlos en nuestro texto científico. Un segundo ejemplo, si utilizamos el programa Atlas-T, pues también nos va a servir para utilizar o para producir nuestros gráficos en este mismo programa, y además ciertos programas como este nos van a permitir elaborar otro tipo de gráficos menos habituales, como en este caso un mapa conceptual. Un tercer ejemplo que podemos ver es si a lo mejor hemos obtenido nuestros datos a través de alguna herramienta gratuita como el Google Drive. Pues este mismo software Google Drive nos va a proporcionar los propios gráficos de una manera muy sencilla y también podrán ser incorporados en nuestro texto científico. En tercer lugar, ¿cómo entregar esos gráficos? Pues nuevamente debemos acudir a las normas de la revista. Algunas revistas nos pedirán los gráficos insertos en el propio texto, en otras ocasiones nos pedirán los gráficos en formato aparte. En una tercera ocasión nos lo pueden pedir de ambas maneras, insertos en el texto y además adjuntarlos aparte. Bueno, nuevamente acudiremos a las normas para saber cómo entregarlos. En caso de pedirlos en formato aparte, debemos saber que tenemos que guardar ese gráfico en una resolución que nos permita luego ser reproducido adecuadamente, sobre todo si se va a publicar en papel. Lo ideal sería utilizar una resolución no inferior a los 300 puntos por pulgada. Siempre y en cualquier caso debemos utilizar la función de imprimir pantalla del ordenador para utilizar o para producir imágenes, ya que esto deteriorará la calidad de la imagen. Elegir gráficos a color o en blanco y negro es otra decisión que tendremos que tomar de antemano. Imaginemos que hemos realizado un gráfico a color, que lo hemos enviado a una revista científica y que luego esa revista científica imprime nuestro artículo o tiene una tirada de la publicación en papel y en blanco y negro. En ese caso habremos cometido un grave error al haber entregado nuestros gráficos a color. Deberá ser esto importante y deberemos percatarnos de antemano antes de enviar nuestro texto final.
En cuarto y último lugar, debemos aprovechar las sinergias que nos ofrecen muchas revistas científicas actualmente, sobre todo las que se publican exclusivamente online. No solo nos animan a enviar tablas, gráficos o imágenes estáticas, sino que estas nuevas sinergias nos permiten que enviemos otro tipo de material, no solo visual, sino también audiovisual, o en algunos casos puramente auditivo. En estos dos ejemplos vemos que una revista nos anima a enviar vídeos o enlaces a vídeos, y en el segundo ejemplo vemos que nos animan a enviar también archivos en formato WAV o en MP3. Pues debemos aprovechar este tipo de sinergias que nos ofrece la red para completar nuestro texto científico y hacerlo un poquito más visual para el lector. En definitiva, hay que tener en cuenta que la utilización de materiales audiovisuales puede enriquecer la presentación de nuestra investigación, pero igual que hemos dicho al principio, debemos tener en cuenta que no tenemos que abusar de todo este tipo de material, ya que solo son un complemento al artículo científico y no son el artículo científico en sí mismo. Eso sí, debemos utilizar siempre los más apropiados, ya sean imágenes estáticas, gráficos, tablas o cualquier otro tipo de material audiovisual.